ingeniería del ocultismo. Sí, dígame. Esto lo dicen todos, incluido la Biblia, que nosotros fuimos creados para amar y servir a Dios, es decir, amar y servir a los Elohim. Sí, dígame. Qué noble. Ah, sí, es cierto. El trabajo es verdaderamente una condena, también porque en realidad nosotros trabajamos para pagar la energía cuando, según algunas leyes de la física, esa energía es gratis, pero la física a ellos parece que no les... Bueno, en fin. Hablo de la Biblia. Sí, la reflexión es esta. Después de esto nosotros, ¿cómo decirlo? Seguimos avanzando y seguimos avanzando por nuestra cuenta, así que nosotros claramente buscamos tratar de entender también, porque probablemente a partir de un cierto punto, o incluso por una cuestión numérica, nos volvimos incontrolables, ¿no? Así que, pero originalmente fuimos hechos para trabajar para ellos, sobre esto no hay dudas. Lo dijeron todos, lo dijeron todas las civilizaciones, fuimos hechos para trabajar como esclavos. Y a decir verdad, continuamos siendo esclavos, porque el sistema financiero que nos gobierna es el que está descrito en la Biblia. Sobre esto no hay ninguna duda, no cambió ni una sola coma. No le prestarán dinero a no pedirán nunca dinero prestado. Ustedes prestarán dinero a otros pueblos, porque el que presta dinero es el amo y el que recibe el préstamo es el esclavo. Proverbios 22:7, y solamente hay que mirar alrededor. El sistema financiero que nos gobierna es ese, no hay dudas. Así que seguimos trabajando para producir para otros. Así que a través de diferentes sistemas, obviamente, ahora tal vez no hagamos los trabajos físicos que relatan los textos antiguos, pero tenemos otro tipo de compromiso. Pero el significado, el objetivo es siempre ese que decían ahí. Después de lo cual nosotros, ¿cómo decirlo? Si como entre las 11 o 12 secuencias genéticas que tenemos dentro y que nadie puede explicar de dónde vienen y que son aquellas que determinan que seamos sapiens, que son aquellos que dirigen el llamado proceso de encefalización, que se desarrolló a una velocidad sorprendente, impensable en la naturaleza, esto de acá obviamente dotó al hombre de una capacidad de tener un razonamiento autónomo, y así que por eso es claro que continuamos también por cuenta nuestra, ¿no? Por lo menos en el hecho de conseguir la virtud y el conocimiento, es decir, en tratar de entender cómo son las cosas, qué es lo que estamos haciendo, es decir, tratar de entender cuál podría ser nuestra verdadera historia, porque evidentemente la que nos contaron no se sostiene más. Así que esta es más o menos la reflexión. Sí. Sobre los gigantes. Ahí los llama concretamente, habla de gigantes porque la cosa no es muy segura, y cuando en el capítulo 6 del Génesis está escrito que los hijos masculinos de los Elohim vieron que las mujeres adamíticas estaban buenonas, se unieron a ellas y tuvieron muchos hijos, que tuvieron descendencia. Estos hijos son llamados Giborim. Giborim quiere decir hombre poderoso, hombre famoso, es decir, un mestizo. Y la cosa interesante es que en el capítulo 6 del Génesis, cuando se habla de los Giborim, se dice, ahora bien, quien haya estudiado historia griega, es decir, lo que es llamado mitología griega, sabe lo que son los héroes griegos, eran mestizos, es decir, eran hijos de uno de ellos y una de nosotros, o de una de ellas y uno de nosotros, ¿ok? Hércules, Gilgamesh, en lo que respecta a los relatos de Medio Oriente, etc. Es decir, eran todos mestizos. De estos mestizos mencionados acá, escuchen lo que dice la Biblia. Estos son los famosos héroes de la antigüedad. Es decir, exactamente lo mismo que dicen los textos griegos. Los héroes de la antigüedad son los mestizos. Está escrito acá, Está escrito acá. Y dice, había gigantes sobre la tierra en aquellos tiempos, e incluso después, cuando los hijos de los Elohim se unieron a las hijas de los hombres. O sea, cuando los hijos de los Elohim se unían a las hijas de los hombres, en la tierra había gigantes. Acá no dice que estos gigantes eran los hijos de los Elohim, porque los hijos de los Elohim son llamados Giborim, y la palabra en hebreo para gigante es Nefilim. Pero hay una parte de la exégesis judía que dice que es un error traducir Nefilim como gigante, que es lo que hicieron por el contrario los griegos, que tradujeron gigantes,
Porque dicen que acá cambia la vocalización y dicen que en realidad Nefilim significa abortos. Es decir, una parte de la exégesis judía dice que cuando se unían los Elohim con los Adam, practicaban los abortos selectivos, es decir, que mataban a los fetos masculinos y dejaban nacer principalmente femeninas. Y Nefilim, que se vocaliza diferente, significaría los abortos, es decir, los que fueron hechos para caer, lo que quiere decir que eran capaces de hacer algún tipo de examen prenatal. Así es como sabían que el feto era masculino o femenino, y a los fetos masculinos los abortaban, aunque dejaban con vida a algunos. ¿Ok? Así que esta parte de acá podría significar gigante, aunque también podría no significar gigante. Después la Biblia sí habla de gigantes, los llama Anakim, Refaim, Samsunim y Fim. Y se dice que dormían, por ejemplo en un pasaje se dice, todavía se puede ver el lecho donde dormía uno de ellos, que mide 4 metros de largo por 2, Deuteronomio 3:11. Y en otros dos pasajes la Biblia dice que estos sujetos tenían 6 dedos en cada miembro. Y para estar seguros de que el lector entendiera, está escrito, tenía 24 dedos en total. No me estoy equivocando, señor lector, 6 dedos por cada miembro, 6 por 4, 24. Es decir, que estos gigantes dormían en camas de 4 metros de largo por 2 de ancho y tenían 6 dedos en cada pie y 6 dedos en cada mano. ¿Ok? Y acá aparentemente se diferencian de los Elohim. Tanto es así que en las pocas veces que la Biblia habla de estos gigantes, se dice que combatían en las filas de los filisteos contra los israelitas. Es decir, que eran hostiles al Elohim Yahvé. ¿Ok? Así que esto es lo que dice la Biblia. ¿Se entendió? Sobre el Apocalipsis. Lo tomaron por partes y agarrar un pedazo y leerlo por separado no tiene significado. En el sentido de que el Apocalipsis viene generalmente presentado como un texto profético, escrito en código para las iglesias nacientes de la actualidad del Apocalipsis y refiriéndose puntualmente a lo que sucedía en ese momento. Y les doy un ejemplo. Y por eso les digo que ponerse a comentar un pedazo sería verdaderamente... Sí, lo sé. Pero ya va más allá de una respuesta, es un tema muy, pero muy largo. Muy largo. Preferiría no tocarlo. Les pongo un ejemplo para decir, como ya saben, en el Apocalipsis se habla del 666, ¿no? El número de la bestia, que se interpreta de muchísimas maneras. 666 podría ser la transposición numérica del título griego Kaiser Nerón, es decir, el emperador de Roma. Tanto es así, por ejemplo, el mismo pasaje en el papiro de Osirinco, que es un papiro más antiguo que ese del que deriva el Apocalipsis, etc. El 666 no es 666, sino que es 661, que sería la transposición numérica del nombre griego de Calígula, que es el emperador que reinó antes de Nerón. Así que, ¿cómo decirlo? Era un texto que fue modificado a mano, por ejemplo, cada vez que, como en ese caso, cambiaba el emperador, es decir, cambiaba la referencia numérica de su nombre. Por eso es que digo que leer un solo pasaje requeriría que se hiciera toda una introducción similar a la que hice para el Antiguo Testamento. Yo sé que después se habla incluso de posible tecnología, que se habla de esta Jerusalén celestial como una cosa enorme que vendrá y que se llevará un montón de gente. Entre otras cosas habla en un pasaje de 144.000 y en realidad después aparece escrito que todos estos que seguirán ahí, que serán salvados, es un número que no es cuantificable, así que no es cierto que se salvan solamente 144.000, sino que se salvarán muchos más, pero con el relato del Apocalipsis tendría que hacer una conferencia, así que tengan paciencia.
Si están acá todavía, habré ver quién es el que manda, en el sentido de que estos sujetos son poderosos si es que están acá. Estos sujetos son poderosos, pero no son omnipotentes. Lo que quiere decir que aunque hayan diseñado la cosa, la realidad indica que no siempre eso que uno piensa, eso que uno planea, se concreta tal como se planeó, ¿ok? O sea, digamos esto, que si estos individuos están acá y están gobernando, más que una reflexión yo les daría una esperanza. La de que más tarde o más temprano todo se manifieste de alguna manera para dar lugar a un nuevo orden. Pero no al nuevo orden mundial del que se habla tanto. Con un nuevo orden quiero decir darle un nuevo rumbo. O que definitivamente aclaren lo que somos verdaderamente. Esto no es una declaración, es solamente mi esperanza. Es decir, que oficialmente se diga qué es lo que somos realmente. ¿Cómo? Perdón. Esperar es una posibilidad, y yo prefiero esperar. Sí. Eclesiastés 3:19. Yo pensé acerca de los hombres, no se distinguen de los animales, porque como mueren unos, también mueren los otros. Todos los otros tienen el mismo aliento vital, y el hombre no es superior a los animales, porque todo es vanidad. Todos van hacia el mismo lugar, todo viene del polvo, y todo retorna al polvo. O sea, yo no sé si esto es verdad o si por el contrario podemos decir también que el que escribió esto no entendía nada porque existe la alma, existe la inmortalidad. Yo de eso no sé nada. Allá me preguntaron qué es lo que dice la Biblia. ¿Quiénes estaban afuera del Gan Eden? Ahora bien, si queremos hacer una distinción, digamos esto, que los adamitas eran una especie particular, genéticamente más pura, porque estaban hechos para ser usados por los Elohim, y tenían que estar dentro del Gan Eden. Después, cuando ocurre eso que no debía ocurrir, los Elohim empezaron a temer que los Adam se volvieran más poderosos, y para evitar que tuvieran acceso a las otras prácticas que estaban reservadas a los Elohim, los expulsaron. Los expulsaron afuera, pero eran sapiens comunes. El sapiens es el resultado, porque como deriva de aquella translocación robertsoniana, es siempre un producto de ellos. Después, dentro del sapiens, ellos se fabricaron esta especie particular que es la de los adamitas, que es la especie de la que se ocupa la Biblia, porque la Biblia no se ocupa de la humanidad, se ocupa de los adamitas, que son un grupo particular desde el punto de vista genético más puro respecto a los otros, porque tenían mucho más componente genético de ellos, incluso también porque ellos se unían sexualmente con las hembras adamíticas, mientras que el sapien siguió por su cuenta. Tanto es así que Caín, cuando asesina a Abel, por lo que es desterrado del clan familiar, dice, pero si me expulsan de acá, cualquiera me va a encontrar y me va a matar. ¿Por qué? Porque él tenía miedo de terminar en medio de los otros, que a su punto de vista eran bárbaros, porque ellos eran un grupo mucho más civilizado, porque estaban en contacto con los Elohim. ¿Me explico? Los otros eran los sapiens comunes, que estaban siguiendo la evolución normal. Eran esclavos también, pero no tenían el mismo tratamiento, ni genético ni cultural, digámoslo así, que en cambio sí tenían los adamitas, que eran el grupo del cual se ocupa la Biblia. Yo diría que a partir de un cierto momento sí. O sea, en el sentido de que pensemos en algo. Adán y Eva se podrían colocar alrededor del año 4500 a.C., es decir, son muy cercanos a nosotros, Adán y Eva, es decir, los adamitas. Y esto sale de muchos cálculos hechos
hechos a partir incluso de premisas distintas, entre 4500 y 4200 antes de Cristo. Cuando estos son expulsados de ahí, o sea, este clan, esta tribu, porque no es que era uno o una sola, porque para hacerlos reproducir había que tener varios masculinos, varias femeninas, etc. Cuando estos son expulsados, llevan al exterior, estamos en el norte de la Mesopotamia, así que después se expanden por el territorio, llevan al exterior todo su conocimiento. La antropología y la arqueología, ¿qué es lo que dicen? Que 4000 años antes de Cristo, en la Mesopotamia, aparece, sin ninguna historia precedente, una civilización completamente formada. O sea, Sumeria apenas aparece en la historia, ya conocen la escritura, el arte de la construcción, la agricultura, la astronomía, la matemática y la escritura. Ahora bien, tenemos un texto en el que se dice que un grupo culturalmente avanzado es expulsado del Gan Eden, que significa jardín cerrado, protegido, o sea, era este laboratorio en el cual no se podía entrar. Después llaman a ese lugar la Mesopotamia y la arqueología dice que ahí, de la nada, aparece una civilización que ya estaba completamente formada. Si ponemos juntas las dos cosas, queda que los adamitas son los sumerios. Es decir, fueron expulsados de ahí, ellos empiezan a vivir en la Mesopotamia y de improviso aparece esta civilización, que teóricamente podrían ser propiamente ellos. ¿Ok?